Ok, Lucas 13:20, vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 20 y el versículo 21. Lucas 13:20, dice la palabra de Dios: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dijo, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Padre, gracias por esta buena palabra que tú tienes para nosotros este día. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo el día de hoy esta palabra la revele al corazón, a la mente, al espíritu de cada persona, de tal manera que genere profundas transformaciones en las formas de vida por la revelación de tu Espíritu Santo. Te pido que sea reprendido todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión que trate de quitar esta palabra del corazón de las personas en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén.
El reino de Dios fue la predicación que Jesús dio durante todo su ministerio. Jesús no habló de otra cosa sino del reino de Dios. Lo ejemplificó a partir de diferentes parábolas, lo demostró en frente de todas las personas, y es el centro de la oración que Jesús nos enseñó a todos a hacer. Sus discípulos un día le preguntaron: enséñanos a orar, y Jesús les dijo: ustedes van a orar así, les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, y que venga tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Es el centro de la oración: que venga tu reino, que el reino de Dios sea establecido en la tierra. No debemos de menospreciar el evangelio del reino de Dios, que es el que Jesús vino a predicar aquí a la tierra. Tenemos el evangelio de la gracia, que es todo lo que hizo Jesús para nosotros, de lo cual yo les he predicado ya en grande abundancia acerca del evangelio de la gracia. Pero el evangelio del reino es vital, es muy importante. Aquí en esta parábola, en Lucas capítulo 13 verso 20, la voy a volver a leer para que todos la recuerden. Estoy seguro que muchos la leyeron y ya se les olvidó. Lucas 13:20 dice: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Escuchen bien, que esta es una comparación del reino de Dios. Está hablando del reino. Dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Así es que la referencia que hace Jesús es a lo que sucede naturalmente cuando se coloca un poco de levadura en 3 medidas de harina. Lo que pasa es que con un poco de tiempo toda la masa es fermentada. Eso es lo que sucede. Lo que sucede químicamente es que se hace un proceso de fermentación que suelta micropartículas de oxígeno, las cuales forman burbujas, pequeñas bolsas de aire dentro de la harina. Se va multiplicando, se van haciendo esas bolsitas de aire minúsculas, lo cual va haciendo que la masa, que parecía tener un volumen, empieza a aumentar de volumen hasta que sea un volumen mucho mayor. Así es como se hace ya el pan a través de esta harina ya fermentada, con lo cual el pan pues es esponjoso, es fácil de comer. Si la harina antes de ser no es fermentada, sino es leudada, entonces lo que salen son unos panes como los que comían los judíos. Era una tipo de tortilla la que salía de ello. Así es que nos está hablando de ese proceso a lo que comparó el reino de los cielos. Y bueno, este pasaje que yo les he hablado ha sido interpretado incorrectamente por muchas personas religiosas al hablar que la levadura es el pecado. Dicen que la levadura es el tipo de pecado, y entonces interpretaron que un poco de pecado metido dentro del reino de Dios, que es la iglesia, ellos dicen, puede acabar con la iglesia, puede corromper a toda la iglesia. Esta es la interpretación que mucha gente religiosa da. Pero Jesús claramente dice que está comparando el reino de Dios con la levadura. ¿Ok? El reino de Dios es la levadura. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como una medida de levadura. Entonces la comparación que hace Jesús es: el reino de Dios es semejante a la levadura. El reino de Dios no es la
iglesia también tenemos que decirlo. La iglesia es un grupo de personas que conformamos el cuerpo de Cristo, que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios, como yo les he venido hablando durante las 2 pasadas conferencias, el reino de Dios es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos ha dado y que llega a nuestras vidas a través de la impartición del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo que para poder ver el reino de Dios necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto ya siendo una persona grande? ¿A poco voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre para poder nacer? Él estaba intentando entender las palabras de Jesús de una manera natural, conforme a este mundo, pero Jesús le estaba hablando de algo diferente. Jesús le dijo: no es así. Le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso te dije que es necesario nacer de nuevo. Ya no nacer de la carne ya nacimos una vez, pero ahora es necesario nacer del Espíritu, porque el reino de Dios es un reino espiritual que no puede ser heredado por la carne. Dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, para poder recibir el reino de Dios, es necesario haber nacido de nuevo, nacer del Espíritu Santo para una vida espiritual. Así es que este nuevo nacimiento en el Espíritu te da la oportunidad de poder recibir el reino de Dios. El reino de Dios se recibe por el bautismo del Espíritu Santo. Te he explicado en las anteriores conferencias. El Espíritu Santo toma de Jesús, toma de su gloria, viene y te lo imparte. Así es que el reino de Dios no es la iglesia, como te estoy diciendo. El reino de Dios es la gloria de Jesús derramada sobre nosotros, para que nosotros seamos aquí en la tierra como Jesús es en el cielo. No como fue en la tierra, sino como Él es en el cielo. Así es que esto es traer el cielo a la tierra. Traer el cielo a la tierra es tomar de la gloria de Jesús. El Espíritu Santo viene, te lo imparte a ti, toma de la gloria del cielo, de la gloria de Jesús, y tú la recibes, y tú recibes el reino de Dios. El reino de Dios entonces es establecido en ti, es establecido en mí, es establecido en cada persona que ha nacido de nuevo. Así es que a nuestro Padre, quiero decirles, le ha placido darnos el reino. Dile al que está junto a ti: a tu Padre le ha placido darte el reino. El reino. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese reino? Bueno, toda la gloria, todo el poder, toda la santidad, toda la belleza, las riquezas, toda la fortaleza del reino es tuya a través de la impartición del Espíritu Santo. Jesús ha tomado toda la gloria del cielo, y entonces el Espíritu Santo toma de esa glorificación de Jesús para venir e impartirla en ti. Así que tú que has nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús? Levanten sus manos, ¿ok? Todos los que han nacido de nuevo y que han sido bautizados en el Espíritu Santo, levanten sus manos, ¿ok? Han cumplido estas dos cosas. Entonces quiero decirles, el reino de Dios ya está en ustedes. El reino de Dios ya está en ustedes. Y entonces ocurre algo. El más pequeño, el más insignificante del reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Jesús dijo: de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Cualquier persona que no ha nacido del Espíritu Santo, a lo máximo que puede aspirar es a la estatura de Juan el Bautista. Pero toda aquella persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo aspira
a llegar a la estatura no de Juan, sino a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Crecer hasta llegar a la estatura de Jesús a partir de lo que toma el Espíritu Santo y viene y nos lo da a nosotros. Así es que tú eres el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios ha sido derramado sobre ti por el Espíritu Santo. Entonces todas las personas que levantaron su mano, que han nacido de nuevo y han sido bautizados en el Espíritu Santo, yo les tengo una primera gran noticia. Y esa primera gran noticia es: ustedes ya de entrada son más grandes que Juan el Bautista. Esto es un regalo impresionante de parte de Dios. Hemos nacido del Espíritu, por lo cual ya no somos solamente nacidos de mujer como lo era Él. Así es que yo quiero que ustedes vean, si el reino de Dios soy yo, si el reino de Dios ha sido establecido en mí, Jesús en esta comparación dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es como la levadura, una levadura que fue escondida, escuchen el verbo, escondida en 3 medidas de harina. Quiero que ustedes tomen nota que la levadura no se coloca encima de la harina, no se coloca a un lado de la harina, sino que se mete dentro de la harina lo envuelve de tal manera que la levadura ya no se ve. Esa pequeña porción de levadura queda oculta, está escondida allí dentro de esas medidas de harina para que haga su trabajo. Quiero que ustedes vean, la masa tiene un volumen mucho más grande que la levadura. Pareciera que la levadura es pequeña, pareciera que es algo insignificante con el tamaño que tiene la masa. La masa lo desborda, la masa es mucho más grande. Así es que aquí nos está hablando el Señor de que nosotros, como las personas que hemos recibido el reino de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos ha colocado en diferentes lugares en este mundo, en diferentes círculos sociales, en diferentes lugares, círculos laborales, en diferentes ámbitos, niveles sociales, donde parecería que tú eres muy pequeño, que tú eres muy insignificante, que tú eres nadie en comparación con todo el mundo que te rodea. El Señor dice que nos ha puesto dentro del mundo, nos ha ocultado dentro del mundo para poder hacer un trabajo de transformación, para hacer una transformación de todo lo que nos rodea. Así es que aquella mujer que habla Jesús en esa parábola, no escondió esa pequeña porción de levadura dentro de las 3 medidas de harina por otro efecto. No lo escondió allí para no verla, no la escondió allí para que la levadura se sintiera insignificante, no la puso allí para que pasara desapercibida, sino que la escondió allí porque sabía el poder, porque conocía el poder que tiene la levadura para transformar toda la masa, para poder fermentar toda la masa. Por eso la escondió allí. ¿Por qué Dios te ha escondido a ti dentro de cierto sitio, dentro de cierto círculo social? ¿Por qué te ha puesto allí? Bueno, pues porque Él confía en el poder que tiene el reino de Dios para hacer una transformación en donde quiera que Él te haya puesto. Así es que quiero decirte, quiero que tú te enteres, tú eres un infiltrado del reino de Dios en este mundo. Dile al que está junto a ti: tú eres un infiltrado. Eres un infiltrado del reino de Dios en este mundo, y tienes como propósito transformarlo por el poder del reino de Dios. No es por tu poder, es por el poder del reino de Dios que ha sido puesto en ti.
Entonces quisiera que entendieras el propósito final. Todos ustedes se maravillaron de que al Padre le haya placido darnos el reino. Todos ustedes se maravillaron de que el reino de Dios es la gloria de Jesús, la gloria con la cual Él fue glorificado, todas las riquezas del reino de los cielos tomadas de Él para venir y siendo impartidas para ti. A ti te ha sido dada la gloria, el poder, la fortaleza del cielo, y todos estaban maravillados. Wow, qué cosa más extraordinaria hizo Dios conmigo. Pero todo tiene un propósito. El propósito de que el reino te haya sido dado a ti es que tú puedas ser metido dentro de este mundo, seas ocultado en este mundo, que seas tú la minoría en una gran masa, pero que ese reino lo transforme todo a tu alrededor, y que la tierra empiece a recibir bendición de parte de Dios. ¿Me estás siguiendo? Wow, ¿cuántos han recibido el reino de Dios? A ver, así. Yo he recibido el reino de Dios, es mío, es mío. No, dile al que está junto a ti, el reino de Dios es de Rubén. Sí, sí. El Espíritu de Dios ha bautizado a Rubén, entonces ha recibido el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 5, a partir del verso 13 al 16. Capítulo 5 del 13 al 16. Eres un infiltrado, iglesia. Alcance Iscali hemos sido, Alcance y Gracias Sin Fronteras hemos sido infiltrados en este mundo para hacer una transformación. Mateo 5 del 13 a el 16 dice: ustedes, escuchen bien a Jesús. Esto está en el marco del Sermón del Monte. El Sermón del Monte inició así. El Sermón del Monte inició con Jesús diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así dio inicio. ¿A quién se refería Jesús? Pues a toda la gente que había ido a donde Él estaba, y le habían llevado a los enfermos, y le habían llevado a las personas necesitadas, y había llegado a Él en ese lugar, en ese monte donde Él estaba. Habían llegado a Él personas que venían de Decápolis, que venían de Jerusalén, que venían del otro lado del río Jordán, venían de diferentes lugares, lejanos lugares, y todos ellos habían llegado para recibir del Señor su bien, su bondad, su gracia, y para escucharle hablar. Habían dejado trabajos, habían dejado sus actividades profesionales. Les importaba más estar con Jesús y recibir de Jesús que estar en sus propias actividades diarias, de las cuales iban a recibir su sustento. Así es que les dice: ustedes son muy bienaventurados porque dejaron todo eso. Ustedes son pobres de espíritu y vinieron a recibir el reino. De ustedes es el reino de Dios. Así inició ese sermón del monte. Y terminando esas bienaventuranzas, Jesús les dice: ustedes son la sal de la tierra. Les está diciendo a los propietarios del reino, a los propietarios del reino de Dios, les dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes, les dice, son la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz para ponerse abajo de una mesa, de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están dentro de la casa. Así dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aleluya. Así es que escuchen bien, a todos los propietarios del reino de Dios, nuevamente levanten su mano ahí en su casa, digan: yo soy un propietario del reino de Dios. A ver, los demás no lo son. Creo que aquí están levantando la mano muy poquitos. Eso ya me asustó. A ver, levanten la mano todos los propietarios del reino de Dios. Ok, a ustedes que son propietarios del reino de Dios, el Señor les dice: ustedes son la sal
y ustedes son la luz de este mundo. Wow, qué impresionante. Ahora, Jesús cuando hablaba, Él era un pleno conocedor de las Escrituras. Así es que nunca hablaba algo que estuviera fuera de un contexto bíblico, de un contexto de lo que había en el Antiguo Testamento. La primera referencia que Él hace diciendo ustedes son la sal de la tierra, la sal de este mundo, está haciendo referencia a lo que sucedió con el profeta Eliseo, cuando él apenas había recibido la doble porción de unción que venía del profeta Elías. A la primera ciudad que llegó fue a la ciudad de Jericó. Entonces los hijos de los profetas que vivían en esa ciudad de Jericó salieron para recibir a Eliseo y le mostraron la ciudad y le dijeron: mira, nuestra ciudad es una ciudad que está envidiablemente bien ubicada, inmejorablemente ubicada para el comercio. Sin embargo, esta ciudad no es una ciudad buena para vivir, porque las aguas que hay en esta ciudad son aguas amargas y no las podemos beber, son aguas que nos hacen daño, son aguas que producen daño en el estómago, no las podemos beber. Así es que hay una maldición sobre la ciudad de Jericó, una maldición que aún está vigente, que ha hecho que nuestras aguas sean amargas y por lo tanto, aunque está muy bien ubicada, no puede ser habitada. Entonces Eliseo les dijo a los hijos de los profetas: tráiganme una vasija que esté llena de sal. Y se la trajeron los hijos de los profetas. Y entonces fue Eliseo a donde estaban las fuentes que suministraban el agua para la ciudad de Jericó. Eran aguas amargas. Y entonces tomó aquella vasija de sal, la derramó, la puso allí sobre la fuente de las aguas amargas y dijo: a partir del día de hoy estas aguas son sanadas, es quitada la maldición de Jericó. Wow, eso lo hizo por la unción. A partir de ese momento las aguas fueron sanadas de Jericó, la maldición fue quitada para siempre y la ciudad, que había sido una ciudad maldita, se volvió una bendición, una ciudad próspera, una ciudad en donde pudo ser habitada. Ustedes son la sal, ustedes son la sal. Está diciendo: ustedes son esa vasija llena de sal que el Señor ha puesto en las aguas amargas de este mundo, en este lugar de maldición, en un lugar en donde hay maldición, allí en tu empresa, allí en donde tú vives, allí a lo mejor en tu misma familia, en la colonia donde tú estás, porque tú eres la sal. Va a haber sanidad y va a ser quitada la maldición del lugar en donde tú estás. La empresa en donde tú estás, que a lo mejor ha estado bajo maldición y no había podido prosperar y no había podido crecer, por tu presencia, porque tú estás allí, va a cambiar. Tú eres la sal de esta tierra. Así es que va a cambiar la situación allí en la empresa en donde tú estás. Va a empezar a crecer, va a empezar a florecer, va a empezar a tener un cambio aquel lugar, porque tú estás, porque eres la sal, porque el reino de Dios ha llegado a ese sitio, ha llegado a ese lugar. Así es que dilo conmigo: yo soy la sal, yo soy la sal de esta tierra. Simplemente por mi presencia, porque el reino de Dios ha llegado allí, la maldición de mi familia es quitada, la maldición de mi colonia es quitada. No sé qué maldición puede haber en donde tú vives, pero aquí en Izcalli, en donde está sentado este ministerio, hay muchos lugares que da terror poder entrar siquiera, ¿no? Hay algunas colonias terribles y yo me pregunto si allí no hay alguna persona de la congregación que esté viviendo en ese lugar, porque yo quisiera que hubiera alguien viviendo allí. Y ustedes dicen: no, a mí no me gustaría ser ese alguien. Bueno, si tú has sido puesto en un lugar es porque allí se necesita que haya bendición de parte de Dios. ¿Me estás siguiendo? Así es que en todas partes donde el Señor te ha puesto, en cualquier círculo en donde tú estés, en la escuela en donde tú estás, tú eres la sal de ese lugar, tú eres la sal de la tierra.
La segunda referencia: ustedes son la luz de este mundo, dijo Jesús, y está haciendo una clara referencia a lo que todos ellos conocían en el relato de Génesis. El relato de Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Era una situación caótica la que podría haber en la tierra. Dijo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Pero algo sucedió entre que Dios creó los cielos y la tierra y el verso 2, en donde nos dice que llegó un momento en que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Un cataclismo había ocurrido en la tierra, que había acabado con todo ser vivo, con todas las plantas, con todo lo que había sobre el planeta. Y entonces la tierra estaba en caos. Cuando eso ocurrió, nos dice la palabra que el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre las tinieblas, sobre todo ello que había, sobre todo el caos que había en la tierra. Hubo el primer movimiento del Espíritu Santo. Para todas las personas que piensan que el Espíritu Santo no puede moverse donde está el pecado, yo quiero decirles que Génesis nos dice que el Espíritu Santo se movió en medio del caos, en medio de las tinieblas, en medio de todo lo terrible. El Espíritu Santo se derrama precisamente para hacer una transformación. Entonces, cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de la oscuridad, de las tinieblas, se escuchó la voz de Dios decir: sea la luz. Y cuando se escuchó esa poderosa voz, sea la luz, las tinieblas entonces retrocedieron, desaparecieron, y empezó un proceso de ordenamiento y un proceso de recreación de la tierra, de belleza de la tierra que nosotros podemos ver existe hasta este momento, en donde la culminación de esa creación fue el ser humano hecho por las mismas manos de Dios. Así es que hoy día podemos encontrarnos un montón de esqueletos y un montón de criaturas que existieron durante mucho tiempo atrás. Datan desde aquellos tiempos en donde la tierra existía antes del caos. El ser humano tiene otra vigencia, pero yo quiero que ustedes noten: la luz hizo un cambio allí en medio de la oscuridad. Yo quiero decirte que este mundo está en tinieblas, está vacío y está desordenado. El sistema de este mundo, estas son las cosas que traen a las vidas de las personas. Una persona que vive bajo el sistema de este mundo vivirá en tinieblas, vivirá en forma desordenada y tendrá su alma vacía, tendrá un vacío dentro de él que no puede llenar fácilmente. Así es que yo quiero decirles que ustedes son la luz. El Señor dijo: sea la luz. El Espíritu Santo empezó a moverse sobre la tierra, sobre el pecado, empezó a moverse sobre la oscuridad, sobre las tinieblas del sistema de este mundo. Envió a Jesús. Jesús es la primicia. Jesús es la primicia de la luz sobre este mundo. Y entonces la voz de Dios: sea la luz. Ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la creación de luz que Dios ha hecho en este mundo para hacer retroceder las tinieblas y para traerle orden y para llenar de belleza, para llenar de bendición, para llenar de gloria esta tierra. Ahora bien, pero si la sal no sala, pero si la luz no alumbra, entonces pues no sirve para nada. La luz, podríamos ver ahí en esta parábola que dijo Jesús, la luz no puede estar debajo de la mesa. Si tú prendes una luz y la pones debajo de la mesa, a lo mejor se va a ver bonita la mesa, pero no va a alumbrar a nadie. Hoy día se ha puesto de moda ponerle luz abajo de las mesas para que se vean bonitas ahí en medio de una fiesta, pero la intención no es iluminar. Ustedes pueden ver las luces que están puestas aquí. Bueno, están puestas arriba, y están puestas arriba para poder iluminar en medio de las tinieblas, para echar fuera las tinieblas. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes como luz tienen un destino, y ese destino es ser puestos en alto. Dilo conmigo: mi destino es estar arriba.
y no estar abajo. Todo hijo de Dios, toda persona que ha recibido el reino de Dios, que no aspira a estar arriba, está contradiciendo el propósito de Dios para su vida. ¿Me están siguiendo? Toda persona que no aspira a crecer y estar arriba, como Abel fue enaltecido a través de sus obras de excelencia, por la fe, fue puesto en alto, enaltecido. Toda persona que como Caín, por el contrario, tiene obras mediocres, tiene obras de ahí se va, y no crece, no aspira a nada más, es una persona que está contradiciendo el propósito que Dios tiene para ellos. Lo siento por mi amado presidente de México, que tiene algo en contra de los aspiracionistas, pero nosotros tenemos un destino: aspirar a ser mejores, aspirar a crecer todos los días, aspirar a estar en las alturas, porque ese es nuestro destino para poder alumbrar a este mundo. Así es que dile al que está junto a ti: tú tienes que aspirar a más. Tienes que aspirar a crecer, tienes que aspirar a que tu negocio crezca, tienes que aspirar a estar en las mejores posiciones de tu empresa, tienes que aspirar a ser el líder de tu familia, tienes que aspirar a estar arriba y no abajo. ¿Cómo se logra eso? Con obras de excelencia, producto de nuestra fe. No es echándole grilla a las demás personas. Ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo quiere escalar posiciones grillando a los demás. No, en el reino de Dios ganamos posiciones haciendo las cosas excelentemente por la fe. Entonces Dios nos enaltecerá. No nos vamos a enaltecer a nosotros mismos, sino que Dios nos enaltecerá, nos pondrá arriba y no abajo, para que podamos alumbrar. Si la luz no alumbra, ¿para qué sirve entonces? Si tú un foco lo pones debajo de tu mesa, estás desperdiciando energía eléctrica. No tiene caso. Es un desperdicio absoluto. Así es que no creo que Dios quiera desperdiciar la luz que Él creó en esta tierra. Te ha puesto a ti para que estés en alto. Aleluya, aleluya. Ahora escucha bien, nuevamente te digo: si la sal no sala y la luz no alumbra, entonces ¿para qué sirve? Si la luz que hay en ti se mezcla con las tinieblas y se vuelve tinieblas, bueno, pues entonces no sé qué le estaba pasando. No, si se mezcla con las ideologías de este mundo, si se mete con los grupos ideológicos de este mundo que apoyan, no sé, homosexualismo, lesbianismo, unión entre ambos, aborto, comunismo, socialismo, todo este tipo de cosas, pues entonces la luz realmente no estará alumbrando nada. Esa luz es una luz que no sirve para, es una sal que no sala. Si la sal no sala, dijo Jesús, entonces será pisoteada por los hombres, no sirve para nada. Pero hablando de pisotear, escuche bien lo que dice Romanos 16:20. Mira bien lo que dice Romanos 16:20. Mira por qué el Señor te ha dado el reino. Mira el propósito de Dios en darnos el reino. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero decirles, Jesús ya derrotó al diablo. Nos dice la palabra de Dios que lo despojó de todas sus armas que él tenía para dañar al ser humano. Lo exhibió públicamente como derrotado en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, muchas personas dicen: miren nada más un hombre derrotado, miren un hombre que sufrió, y ven a Jesús como derrotado, pero realmente Jesús en la cruz es la señal de triunfo de todos nosotros los seres humanos. Jesús en la cruz está mostrando al diablo como despojado, como derrotado totalmente. Ninguna posibilidad de éxito ya tiene el diablo hoy para hacer sufrir a la gente si la gente se toma del sacrificio de Cristo Jesús. Porque
fue despojado de toda arma que pudiera tener el diablo en contra suya. Así es que yo quiero que ustedes entiendan que el reino de Dios, un reino de poder, un reino sobrenatural y no de reglas, no de mandatos, no de cosas naturales, un reino lleno de gloria de Dios, nos ha sido dado para que la gente no solamente reciba palabras, anuncios, buenas noticias, sino que haya una demostración de poder y del Espíritu Santo cuando nosotros lo hablamos. Así es que yo quiero que noten algo. Dice, el Dios de paz aplastará al diablo. ¿Quién aplasta al diablo? ¿Quién lo ha derrotado? ¿Quién va a aplastar al diablo? Pero ¿en dónde lo va a aplastar? Él te va a usar a ti. Son tus pies los que Dios va a usar para aplastar al diablo. Escucha bien, este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios para ti. Dios va a aplastar al diablo. Dios va a aplastar al príncipe de este mundo. Dios lo va a aplastar. Pero el plan de Dios es hacerlo bajo tus pies. Tú eres la luz, tú eres la sal, tú eres el reino de Dios, tú eres la levadura escondida en medio de la masa. Tú eres el infiltrado del reino de Dios en el sistema de este mundo para acabar el sistema de este mundo. Tú eres la persona que con sus pies va a aplastar al diablo. Este es el plan de Dios. No sé si lo puedas entender. Es algo impresionante. Así es que son tus pies los que Dios va a usar para aplastarlo como príncipe de este mundo a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Tú eres un infiltrado del reino de Dios en un sistema corrupto, sucio, oscuro de este mundo. Tú eres el infiltrado de Dios. Ponte ahí tu chaqueta, yo soy un infiltrado de Dios. Ponte tu credencial, soy un infiltrado de Dios. Esto es lo que Dios va a hacer conmigo. Yo soy una pequeña porción de levadura escondida allí en una gran masa, pero el reino de Dios tiene poder para transformar. Así es que el reino de Dios está conmigo. Yo voy a transformar todas las cosas que están a mi alrededor. Aleluya, aleluya. Déjenme contarles una historia que nos cuenta la palabra de Dios de un infiltrado. ¿Quieren ver a un infiltrado? Hechos capítulo 16, verso 22. Quiero hablarles de un infiltrado. Hechos 16, verso 22, de allí en adelante. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero entonces, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. El calabozo más oscuro, frío, húmedo que pudiera haber. Los metió hasta allá y les aseguró los pies en el cepo. Muchos cristianos en este momento estarían quejándose, estarían llorando, estarían diciendo: oh Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? No que me ibas a proteger, no que ibas a estar conmigo. Mira lo que hicieron, me golpearon la espalda, ya me azotaron, ya me metieron en la cárcel, estoy en una situación terrible, me metieron hasta la parte más profunda, aseguraron mis pies en cepos. Ah, Dios, ¿dónde estás? Ya estarían protestando, quejándose delante de Dios. Pero Pablo y Silas no eran de esos. Ellos entendían muy bien cuál era su propósito. Verso 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Wow, esto es una adoración en espíritu y en verdad. Hoy día nosotros tenemos instrumentos padrísimos, música increíble, tenemos luces, tenemos cómodas sillas, tenemos alfombra, tenemos un edificio, tenemos todo para que nuestra adoración cuando nos reunimos sea una grata adoración hacia el Señor. Está padrísimo, pero esto, lo que ellos estaban haciendo, no estaban ni cómodos ni en un lugar seguro, estaban con cepos en sus pies y con sus espaldas adoloridas porque los habían azotado mucho. A medianoche se pusieron a cantar adoración al Señor, con la espalda sangrando, en medio de la oscuridad y el frío. Ellos empezaron a cantar alabanzas al Señor. Verso 26. Miren lo que provocó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hoy es 19, por cierto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y entonces se abrieron todas las puertas. Wow, todas las puertas de todos los presos. Todo con lo que los tenían aprisionados. Eran gente malvada, eran gente mala que estaban aprisionados allí. Pero se abrieron sus puertas. Se les abrieron las puertas para la libertad. Las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Vean lo que estaba sucediendo allí. Gente mala, sus cadenas se estaban rompiendo, las puertas se estaban abriendo para ellos. Despertando el carcelero y viendo que las puertas estaban abiertas, las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos todos se habían ido, habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, no nos hemos ido. Se abrieron las puertas, somos libres, pero aquí estamos. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Wow. El que los había asegurado sus pies con cepos, ahora se postraba a sus pies y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es demostración del Espíritu y de poder. Esto no es andarle hablando a las demás personas de mira, sí, que Dios te bendiga, mira, que cree en el Señor y mira, y que no sé qué, y andarles hablando cuando en tu vida no hay nada, cuando en tu vida no hay ningún poder. El reino de Dios es una manifestación de poder y de gloria. Tú no puedes andar tristeando y quejándote de toda la vida y andar predicando el evangelio. Ey, por favor. No sé de qué estás hablando entonces, de qué reino estás hablando. Pero es un reino falso. Ese no es el reino de Dios. Ellos habían padecido, los tenían por derrotados, eran insignificantes en la ciudad de Filipos. Eran 2 personas arrestadas, azotadas, ninguneadas, metidas hasta el calabozo más profundo con cepos en los pies. La gente podría decir: mira, esos pobres vinieron aquí queriéndonos convencer de algo, y míralos a los tontos. Mira en dónde fueron a acabar, en lo profundo de la cárcel. Allí Dios puso su levadura. Allí escondió el Señor la levadura del reino. En lo más profundo de la ciudad de Filipos, en lo más profundo de la oscuridad de la ciudad de Filipos, en donde estaba el pecado de la ciudad de Filipos, ahí fue escondida la levadura. El reino de Dios estaba escondido allí y hizo una transformación extraordinaria. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero. Ellos le dijeron, verso 31: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primero la demostración de poder, y entonces la gente viene y te pregunta. Tú no tienes que andarles diciendo.
Fíjense nada más. La gente viene y te pregunta, cuando ven en ti las obras de excelencia, cuando ven en ti el poder de Dios, cuando ven en ti la gloria de Dios manifestarse, la gente va a venir a ti y te va a decir: ¿y qué tengo que hacer para vivir como tú? ¿Qué tengo que hacer para que las cosas empiecen a funcionar así? ¿Qué tengo que hacer? Nada, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces le hablaron de la palabra del Señor a él. Hasta entonces le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Wow. Yo quiero decirte, este es el origen de la iglesia de los filipenses. Si tú puedes ver en tu Biblia que hay una carta del apóstol Pablo hacia los filipenses, es porque había una iglesia establecida en la ciudad de Filipos. ¿Cómo fue el origen de la iglesia en la ciudad de Filipos? Te lo acabo de decir. Pablo y Silas en la cárcel, azotados, ninguneados, pensando que habían sido derrotados, los metieron hasta el fondo, pero el reino de Dios estaba en ellos. ¿Me estás entendiendo? El reino de Dios estaba en ellos. La levadura estaba allí, capaz de hacer una transformación. Entonces ellos, en vez de quejarse, empezaron a adorar a Dios. Qué cosa tan extraordinaria. Esto es un hijo de Dios, un hijo de Dios que no se está quejando de las circunstancias que está viviendo, sino que adora al Señor porque sabe que le ha dado el reino. Yo puedo estar en la peor condición, pero el reino es mío. Yo puedo estar en una situación desventajosa, pero el reino sigue siendo mío. Pero Dios está conmigo. Puedo estar en la oscuridad más terrible, pero el reino es mío. Pero sigo siendo la luz de este mundo. Así es que en lugar de quejarte por el lugar en donde vives, por la escuela en donde estás, por la maldad que hay alrededor tuyo, por los amigos que tienes, en vez de estarte quejando de todo ello, di: el reino es mío. Y si el reino es mío, yo voy a transformar y voy a cambiar las circunstancias que hay aquí. Escucha bien, las cadenas de todos fueron soltados, de todos los presos. Eran gente mala, pero se soltaron sus cadenas. La ciudad de Jericó estaba en maldición porque Josué había decretado esa maldición para la ciudad de Jericó. Dios le había dicho a Josué que pronunciara palabra de maldición contra Jericó. Era gente mala, era gente terrible. La ciudad de Jericó fue totalmente destruida. Había anatema allí en contra de Dios y fue destruida. Dios mandó a Josué que pronunciara esa palabra de maldición, pero Eliseo la acabó. Pero Eliseo a lo mejor dijo: ups. Oye, Dios maldijo. Ups. Oye, Josué fue el que dio esa palabra de maldición. Ups. Pues acabé con la maldición. Acabo de dar una palabra que acaba con la maldición. ¿Me estás entendiendo? La gente puede estar viviendo en maldición pues porque se lo ha ganado. La gente puede estar viviendo con cadenas terribles en su vida porque se lo ha ganado. A pulso se han ganado la vida que están viviendo. Pueden estar con enfermedades terribles porque se las ganaron a pulso. Pero si el reino de Dios está cerca de ellos, se van a romper las cadenas. ¿Me estás entendiendo? Se van a romper las cadenas, se van a abrir las puertas, que los cerrojos van a ser desquebrajados. Esa gente va a poder salir de sus maldiciones y de los problemas que han estado teniendo, que se los ganaron a pulso, porque la gracia de Dios está con ellos y los está sacando. Esto es ser levadura, esto es ser un infiltrado de Dios. A la medianoche ocurrieron estas cosas, un momento profético de parte del Señor. A la medianoche, yo quiero decirte, Dios te va a usar a ti. Dídelo conmigo: Dios me va a usar a mí. Dios me va a usar a mí. Es más, tú ya has sido colocado en un cierto lugar de parte del Señor como un infiltrado, como una levadura del Señor. ¿Te estás dando cuenta por qué vives allí?
ya te diste cuenta del por qué estás en esa familia, ya te diste cuenta de por qué algunos amigos terribles se han acercado a ti. No es para que tú te hagas igual que ellos, es para que tú seas la transformación de ellos. ¿Me estás siguiendo? Tú puedes decir: oye, pero yo soy 1 contra 100, soy 1 contra 500. Tú eres la levadura que tiene la capacidad de transformar a todos esos 500. Esa es la palabra de Dios. ¿Hay tinieblas alrededor tuyo? Levanta la mano. ¿Hay tinieblas alrededor tuyo donde tú estás? ¿En donde tú vives? ¿En la empresa donde trabajas? ¿Hay tinieblas alrededor tuyo? ¿Sí? A ver, si ves una persona que tenga la mano arriba, ¿sí? Si la persona que está delante de ti tiene la mano levantada, entonces dile: estás bien posicionado. Estás bien posicionado. El reino es tuyo y Dios confía en lo que Él ha puesto en ti. No en ti, Él confía en el poder del reino que ha puesto en ti para hacer esa gran transformación. Así es que yo quiero decirte: si tú quieres ser de estos infiltrados, nada más los que quieran ser de estos infiltrados, puedes ponerte de pie ahí en donde tú estás. Los que no quieran, no se pongan de pie. Precisamente en estos tiempos no podemos hacer un llamamiento para que venga la gente, sino que lo que podemos hacer es que tú te pongas en pie. Y bueno, entonces levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo anhelo que tomes de la gloria de Jesús, la gloria con la que Él fue glorificado en el cielo, la gloria del reino. Espíritu Santo, ven e impártela en mi vida. Espíritu Santo, ven, bautízame con tu gloria. Inúndame de tu gloria, esa canción que estaban cantando. Inúndame de tu gloria, Señor. Yo quiero recibir tu gloria, tu gloria, tu gloria, porque yo quiero, Señor, ser esa levadura que tú vas a ocultar en algún punto de esta tierra para hacer una transformación. Yo quiero ser, Señor, como tú eres en el cielo, Jesús. Yo quiero ser como tú eres en el cielo. Que el reino venga a mí. Vamos, levanta tu mano y di: venga a mí tu reino. Que venga a nosotros tu reino. Que venga tu reino. Vamos, dile: Señor, que venga tu reino. Yo quiero ser un agente infiltrado del reino de Dios. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Y aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Eso es lo que va a hacer. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, y trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escucha
escuchan sus voces en ese lugar. Y aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Dile, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Vamos a decirle. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Cielo, Recébelo, 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 recébelo. y ante tu gloria, Sé sumergido en la gloria. Sé sumergido, sé ya sumergido. no hay enfermedad. El cielo aquí está. De tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Más, 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 más. El Espíritu de Dios está aquí. Él está descendiendo. Él está impartiendo el reino de Dios. Él está tomando de la gloria del reino y la está impartiendo en tu vida. Ahora, ahora, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Más, 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 más. Cuando las cosas estén más oscuras, a la medianoche, vas a ver la gloria de Dios utilizándote poderosamente para traer una transformación allí. Cuando tú sientas probablemente que has sido derrotado, que ya no puedes nada más que hacer, el reino de Dios, la fuerza del reino de Dios hace su aparición. Espíritu Santo, enaltécelos, enaltécelos, llévalos arriba, llévalos arriba. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, sí le trae. Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí
huye la muerte, ya no hay enfermedad. Cielo, aquí está. Tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Se abren las puertas, Cielo, aquí está. se rompen los cerrojos, Ante tu gloria, demonios cadenas se rompen. huye la muerte, ya no hay enfermedad. Cielo, aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Gente es libre, 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 libre. Ahora hay libertad en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Los cepos de tus pies son abiertos. Eres libre. Tus pies están siendo liberados para llevar el evangelio. El diablo había puesto cepos sobre tus pies. Hoy se rompen los cepos. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Más libre, libre. Son sanadas tus heridas en la espalda. Los azotes que te ha dado el sistema de este mundo. Ahora son sanadas tus heridas. Liberados tus pies. Es tuyo el reino. Es tuyo el reino. Es tuyo el reino. Es tuyo el reino. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Cielo, aquí está. Tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Cielo, aquí está. Todo es fácil ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Cielo, aquí está. El Dios de paz en breve aplastará a Satanás. Bajo tus pies. Aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. ¿Qué planes más extraordinarios tiene Dios de tu vida, de mi vida? ¡Wow! Gracias, Dios. Que tengan una tarde preciosa todos, que coman muy rico, pásenla muy bien.
y sean la sal, sean la luz, sean esa levadura. Dios les bendiga. Hasta luego.